Jesucristo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Ya estamos listos para empezar nuestra clase de discipulado para nuestros jóvenes y todos aquellos que quieren aprender de la palabra de Dios, como ustedes, como yo. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos a todos. Sí, esperemos que ya estén conectándose. Marinita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias a Dios, ya estamos empezando nuestra clase. ¿Cómo están? Estamos muy emocionados y muy agradecidos con el buen fruto que obtuvieron en esta primera salida a calle de Industria, ahí por donde está la Congre, y esas almas que recibieron al Señor Jesús. Estamos orando por ellos, gracias a Dios, que toda la iglesia está sirviendo al único Dios vivo y verdadero. Araceli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Listos para aprender una clase más? Y sobre todo, hay escrituras que ya, sí, mi Marinita, gracias a Dios. Un abrazo muy fuerte para todos ustedes que tienen un corazón de servicio para Dios. Bendiciones abundantes para todos ustedes. Araceli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bendecida noche, sí, según el horario ya es de noche, pero aquí está el sol a todo lo que da, pero bueno, estamos contentos. Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estábamos comentando de que estamos muy agradecidos con Dios, cómo los está usando, ganando almas para su reino, porque dice la palabra de Dios que el que gana almas es sabio. Amén. Así que Dios los bendiga grandemente. Nos gozamos con todos ustedes. Gracias a Dios, gracias a Dios. Mi hermana Araceli, siempre es un gusto saludarte también. Muy buenas tardes. Hoy vamos a iniciar nuevamente el curso de jóvenes que yo y mi esposo y todos nosotros anhelamos que estén en las primeras filas aprendiendo más y más de la palabra de Dios. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te bendecimos, Señor, y te rogamos, Padre, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra, y fuera de ti, Señor, no hay nadie. Te bendecimos, Padre, y ponemos delante de ti a todos nuestros jóvenes, Señor, de la iglesia en México, en Valle, Señor, en nuestras casas, en nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, Señor. Ponemos delante de ti a todos los jóvenes, Señor. Te rogamos, Padre eterno, que te reveles a sus vidas, Señor, para que ellos puedan conocerte y puedan comprobar, Señor, cuánto los has amado aún antes de la fundación del mundo, y deseas protegerlos y bendecirlos y prepararlos, Señor, para que cumplan el divino y supremo llamamiento, Señor, que tienes para cada uno de tus hijos. Bendito Padre, te rogamos, Señor, que los guardes de todo mal, Señor. Líbralos y líbranos del lazo del cazador, de la peste destructora. Aléjalos, Señor, de malas compañías y de espíritus inmundos que quieran desviarlos o entorpecer sus vidas. Los encomendamos a ti, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pon en ellos el querer como el hacer, tener más hambre de conocerte, Señor, más hambre de servirte, Señor, más hambre, Señor, de tener una comunión verdadera, real contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te damos a ti siempre toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alice, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Betty? Qué gusto saludarte. Me da mucho gusto que estemos ya listos aprendiendo, porque también nuestros jóvenes nos piden consejo, los sobrinos nos piden consejo, los que somos abuelos, los nietos nos piden consejo, y tenemos que estar preparados todos para dar un consejo bíblico, un consejo que tiene que ver con la palabra de Dios, ¿sí? Gracias a Dios que Dios lo dejó todo por escrito
para que todos podamos consultar nuestras Biblias, la Sagrada Escritura, que Él inspiró y que está a nuestro alcance, gracias a Dios, para poder conocerlo más. Bien, hay una pregunta. ¿Cómo estás, Malú? Bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida siempre. Hay una pregunta que algunos jóvenes se llegan a hacer, y es esta. Si peco, ¿perderé mi salvación? ¿Sí? Hay algunos jóvenes que llegan a pensar, ¿y si peco, perderé mi salvación? ¿Sí? Y bueno, vamos a contestar conforme la palabra de Dios. Primero, antes de contestar, hay dos palabras claves. Una es pecar y otra cosa es salvación. Y quiero decirle a todos los jóvenes, ¿sí?, que tomen la palabra de Dios con una seriedad. Yo sé que no se están riendo ni se están burlando de nada de esto, porque ustedes no son así, sino de que pongan más bien suma atención, mucha atención a lo que Dios les revela a través de su palabra. Porque si ustedes a su temprana edad están escuchando la palabra de Dios y tratan de obedecer la palabra de Dios, ¿sabes qué? Vas a tener una buena vida. Y siempre que te vayas a equivocar o vayas a pecar porque no pudiste resistir alguna tentación o algo, Dios siempre va a estar contigo, ¿sí? Él nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar, ¿sí? Saludo a Marcela, a Chersa, bienvenida, qué bueno, bienvenida. Bien, vamos a ver qué es primero el pecado, porque dice, si peco, perderé mi salvación. Bueno, ¿y qué es el pecado? A veces la palabra pecado se considera una de las palabras más religiosas que nadie quiere oír, ¿sí? Pero la verdad de las cosas que la palabra pecado está escrita en la Biblia. Y en la Biblia dice que el pecado es infracción de la ley de Dios. Un ejemplo, vamos a suponer que va tu papi manejando en la mañana, ya te lleva a la escuela y de repente se distrae en un momento y no se da cuenta que el semáforo cambió de color. Ya no está en verde, ahora está en rojo. Y cuando el semáforo se pone en rojo significa que te tienes que parar porque ya van a circular los que van en el otro sentido. Hola, mi hermano Tavo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un abrazo a tu esposa también. Deseo mucho que esté ella ahí junto a ti. Bueno, entonces, si ves el semáforo en rojo, significa que te tienes que frenar porque van a circular ahora los que van en el sentido no contrario, pero sí los que van a atravesar ahora la calle. Bueno, si por algún error la persona que va conduciendo no se da cuenta que el semáforo cambió de verde a rojo y se pasa la luz roja, del otro lado de la calle generalmente hay patrulleros, está ahí los agentes de tránsito con sus libretas, y entonces toca su silbato y te da la orden que te orilles. Bueno, cuando tú te orillas, bueno, tú no, tu papá, pues tú estás muy joven ahorita para conducir, a lo mejor ya conduces si tienes 16, 17 años, con un permiso de tu papá, pero si te pasas el alto y te detiene el agente de tránsito, ¿sí?, te va a infraccionar porque desobedeciste las reglas de tránsito. Bien, entonces va a sacar una hojita y te va a poner las placas y tu papá va a tener que ir a pagar la multa por haberse pasado el alto. Si lo haya visto el agente de tránsito o no lo haya visto,
con el simple hecho de haberse pasado el semáforo en rojo, cometió una infracción. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahora bien, Dios tiene un reglamento. Dios tiene su palabra. Si nosotros desobedecemos la palabra de Dios, significa que estamos infraccionando la ley de Dios. Y a eso se le llama pecado. Pecado es infracción de la ley de Dios. ¿Qué es pecado? A ver, vamos, tengo aquí unas citas bíblicas. Vamos, por favor, a Primera de Juan, capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿De cuál ley? ¿De la de tránsito? No, de la ley de Dios. Entonces, ¿qué es pecar? Pecar es cometer infracción a la ley de Dios. ¿Sí? Eso es pecado. Ahora, hay pecados de todos los, vamos a decir, hay pecados de muerte, y no todos los pecados son de muerte. Por ejemplo, un pecado imperdonable es blasfemar, hablar mal del Espíritu Santo de Dios. Si de hecho la Biblia lo explica así, pero por ejemplo, si el Señor Jesús, si el Espíritu Santo de Dios hace un milagro y por ahí alguien dice, eso lo hizo porque tiene un demonio, eso significa, ¿sí?, que cometió un pecado imperdonable. Ese pecado no se perdona, ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni nunca. Es el pecado imperdonable. ¿Pero qué crees? Gracias a Dios que ese pecado casi nadie lo comete. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios y sabemos que los milagros y los prodigios que Él hace es porque Él es Dios y Él representa al reino de los cielos, y al contrario, está en contra de el reino de las tinieblas. Entonces, por eso el Señor Jesús siempre dijo, cuando vayan a predicar, digan, el reino de los cielos se ha acercado a vuestra vida, porque cuando se acerca el reino de los cielos a tu vida, ¿sabes lo que pasa? Llega la armonía a tu casa, llega la sanidad, las tinieblas se van, todo lo que está descompuesto se arregla porque Dios está presente y Él vino a ayudarte, a rescatarte, a bendecirte, a darte vida eterna. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se acercó a tu vida. Entonces, cuando alguien te habla del Señor Jesús, tú debes de gozarte y decir, wow, qué bendición, el reino de Dios se acercó a mi vida. Ahora, se acerca a tu vida para dejarte en el estado en que te encuentras, triste, deprimida, desconsolada. No, se acerca para ayudarte, porque no te va a dejar en el estado en que te encontró. Él te va a levantar, te va a bendecir, te va a sanar, te va a revelar los misterios de su reino, ¿sí? Porque llega la vida a tu vida. Entonces, por eso dice, gozaos, 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 porque el reino de los cielos se ha acercado a vuestra vida. Hola, José, ¿cómo estás? Mi hermana Manuel Cepeda, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Pavo, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es la infracción de la ley de Dios. Muy bien. La pregunta es, si peco, es decir, si cometo infracción de la ley de Dios, ¿perderé mi salvación? Ahí les va un ejemplo. Tú como hijo de papi y de mami, ellos te aman
y aman a tus hermanos y a tus hermanas, los chiquitos, los medianos, los más bebecitos, te aman, ¿sí? Tus papás te aman, ¿sí? Muy bien. Y cuando tú cometes un error, cuando tú haces una grosería, cuando tú le das, haces una travesura con uno de tus hermanos, ¿sí? O le haces una travesura a uno de tus hermanos, ¿tus papás te van a dejar de querer? No, tus papás te van a corregir, pero te van a seguir amando. Entonces, si una persona comete un pecado que no sea de muerte, ya sabemos cuál es el pecado de muerte, si una persona comete un pecado, significa que Dios ya no lo va a amar. Si es hijo de Dios, Dios lo sigue amando, pero lo va a corregir, pero lo sigue amando y no va a perder su salvación. Es muy difícil perder la salvación, gracias a Dios. Es muy difícil, ¿sí? Porque una vez que tú conoces a Dios, una vez que tú sabes quién es Él, tú no vas a querer abandonarlo, es más, no quieres que Él te abandone a ti. Somos humanos, todos nosotros nos equivocamos, llegamos a pecar también, pero no por eso Dios nos va a dejar de amar, nos sigue amando, pero claro, quiere que corrijamos nuestra vida. Él es un buen padre, y como un buen padre nos va a corregir, pero no vamos a perder su amor, no vamos a perder la salvación, porque la salvación no se pierde. La salvación es gratuita, la recibimos por gracia, ¿sí? Pero cuando una persona insiste en pecar, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a dudar de su salvación. ¿Y qué es lo que tiene que hacer cuando una persona peca? Hablemos de un pecado. Bueno, ¿qué les parece si vamos al libro de Éxodo capítulo 20? Y ahí están los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Éxodo 20. ¿Verá que los mejores ejemplos los da el Señor? Sí, Él tiene los mejores ejemplos y los mejores ejemplos están en su palabra. Éxodo capítulo 20. Dice así: y habló Dios. Déjame decirte algo. Recuerda, cuando escribas el nombre de Dios, tienes que escribirlo con la D mayúscula. ¿Por qué? Porque la D mayúscula en la Biblia habla del Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios que fue a la cruz a morir por tus pecados, el Dios que resucitó de entre los muertos, ¿sí? El Dios que te ama con amor eterno, ¿sí? Pero todos los dioses que fabrican los hombres, eso sí se escriben con D minúscula, pero aquí mi Biblia está con D mayúscula y dice así: yo soy Jehová tu Dios. ¿Quién es Jehová? Jehová es Dios, es el nombre del Padre del Señor Jesús, ¿sí? Tú tienes un papá, yo tuve un papá, bueno, no lo tuve, no está dormido esperando la siguiente venida del Señor Jesús, él ya está con el Señor. Y mi papá, cuando vivía, se llamaba Humberto. Bueno, cada uno de nosotros tiene un papá o tuvo un papá, sí, porque nadie se cayó de un árbol de cocos, ¿verdad? Ni de un árbol de mangos. Todos tenemos un papá y una mamá. Yo soy Jehová tu Dios. Está hablando el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Algunos niños podrían decir: yo no conozco Egipto. ¿Qué crees? Egipto en nuestra Biblia, en la Biblia representa el mundo, ¿sí? Todo lo que hace el mundo. No estoy hablando del planeta mundo, ni estoy hablando de Marte ni de Júpiter. Estamos hablando en este planeta precioso que Dios hizo, donde todos nosotros vivimos. Bien,
Dice así: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Es decir, Dios nos rescató, nos sacó de ese mundo lleno de pecado y de maldad. De ahí nos sacó, ¿sí? De casa de servidumbre. Tú puedes decir, pero si yo nunca he sido esclavo, yo no he estado en casa de servidumbre. ¿Qué crees? Que sí. ¿Y cómo? Éramos esclavos del pecado. Si pecábamos, no había importancia, porque pues, todo el mundo peca. Y si sigues pecando, pues no pasa nada. ¿Pero qué crees? Que sí pasa. Porque si tú sigues pecando y no te arrepientes, el día que te mueres, ¿a dónde crees que te vas a ir? ¿Crees que Dios te va a recibir en el cielo cuando nunca le hiciste caso? No. Por eso el Señor Jesús vino a la tierra, por causa del pecado. El pecado no es cualquier cosa. El pecado es infracción de la ley de Dios. Algunos piensan, ay, pecado, ¿qué importancia tiene? Es como mascar un chicle. No. El pecado es el motivo por el cual el Señor Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra y fue a la cruz del Calvario y lo crucificaron, un inocente crucificado, pagando el precio de tu pecado, de mi pecado, para que fuéramos perdonados. Entonces el pecado no es cualquier cosa, el pecado es importante, ¿sí? Y entonces aquí dice la Escritura que Dios nos sacó de la casa de servidumbre. Antes éramos esclavos de Satanás. Estábamos muertos espiritualmente. Muerto significa separado. Estábamos separados de Dios. La palabra de Dios dice que el que está en pecado está separado de Dios, porque muerte no significa dejar de existir. Un ejemplo, a ver. Cuando una persona se muere, ¿se desaparece? Con el tiempo, sí, se hace polvo y regresa al polvo donde fue tomado, eso es cierto, ¿sí? Pero cuando una persona muere, todas las personas estamos compuestos de 3 elementos: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu y el alma no mueren, ¿sí? No mueren, el alma no muere. El espíritu está muerto cuando está separado de Dios. El alma no muere. Y nuestro cuerpo físico, ese sí va a regresar al polvo donde fue tomado. Ese sí va a regresar. El día señalado por Dios. Tu cuerpo no es eterno. Cada día se va envejeciendo poquito a poquito, ¿sí? Hasta que regresamos al polvo de donde fuimos tomados. Pero tu alma no muere. ¿Y cuál es tu alma? Con lo que piensas es tu alma, ¿sí? Tus emociones son tu alma. ¿Y el espíritu? El espíritu es el soplo de vida que Dios te dio. Tú vives porque hay un espíritu que está dentro de ti, que es el soplo de vida de Dios. Por eso vives. Cuando una persona fallece, cuando una persona muere, es cuando se separa de su cuerpo físico el espíritu y el alma. Se separan. ¿Y a dónde se van? Bueno, la Biblia lo hemos leído muchas veces. Sabemos que si recibió al Señor Jesús y sus pecados fueron perdonados, la persona que recibió al Señor Jesús y sus pecados fueron perdonados, su alma se va a dormir, ¿sí? Va a dormir esperando la siguiente venida del Señor Jesús, cuando Él prometió que iba a regresar y desde una nube se va a tocar una trompeta y los muertos en Cristo, los que estemos durmiendo, pero no el sueño de todos los días, no. Cuando un cristiano, porque recibió a Cristo, nacido de nuevo,
porque Dios le dio un espíritu nuevo, ¿sí? Pues nació de nuevo, porque le dio un espíritu nuevo, como tú y yo. Entonces, en ese espíritu nuevo, el Padre Celestial pone a su Espíritu Santo para que tu vida empiece a transformarse por medio de la palabra de Dios. Tu vida empieza a cambiar. Si antes decías groserías, ya no vas a decir groserías. Si antes robabas, ya no vas a robar. Si antes fornicabas, ya no vas a fornicar. Si antes no tratabas bien a tus padres, ahora los vas a amar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que habita en tu espíritu renacido, por decirlo así, ¿sí? Es el que está haciendo los cambios en tu vida. Y cuando tú lees la palabra de Dios, el autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo de Dios, te la está revelando y tu vida empieza a cambiar y a cambiar y a cambiar. Tu fe empieza a crecer, a crecer, a crecer, porque tú estás conociendo al Dios vivo y verdadero. Pero esto es solo para los que quieren, porque Dios nos dio a todos un libre albedrío. Sí, Dios no creó robots ni soldaditos de madera. Sí, no. Dios creó personas únicas y preciosas, únicas. Sí, y tú eres una persona única, preciosa que Dios te creó. Y Dios quiere rescatarte del poder de Satanás, donde el diablo viene a matar, a robar y a destruir. Viene por ti, viene por tu familia, y te quiere matar, y te quiere robar, y te quiere destruir todo. Porque ese es el propósito del diablo. ¿Y por qué el diablo nos odia si no le hemos hecho nada? ¿Sabes por qué? Porque tú y yo fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y Él quería ser Dios. Entonces Dios lo arrojó del tercer cielo, por eso Él es el ángel caído. Y la tercera parte de los ángeles que le servían cayeron en la tierra y ahora son los demonios. Esos son los demonios y Satanás que vienen sobre tu vida. Pero cuando tú dices, yo quiero recibir al Señor Jesús y no quiero que Satanás venga sobre mí porque ya me ha golpeado mucho y ya no quiero que me golpee más, ya no quiero sufrir, ya quiero que mi vida sea diferente, entonces tú decides, ¿sigues en el reino de las tinieblas con Satanás? Ahí donde te mata, donde te destruye, porque Él te quiere llevar al infierno, porque te odia a ti y odia a Dios. Te quiere llevar al infierno y sabe que le queda poco tiempo. Pero para eso vino el Señor Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. Entonces tú dices, ya entendí. Entonces yo puedo decidir, claro, tú puedes decidir dónde pasar tu eternidad, con Satanás en el infierno o con Dios, el Dios de amor, que fue a la cruz a pagar el precio de tu pecado para que tu cuenta esté saldada y tú seas esa obra preciosa y maravillosa que Dios está formando en ti, para que ayudes a otras personas que no lo conocen. El diablo no quiere que las personas entreguen su vida al Señor Jesús. ¿Y sabes por qué no quiere? Porque ya nos escapamos o ya dejó de tener autoridad sobre nosotros. Ahora tú tienes autoridad y tú como hijo de Dios puedes reprenderlo y decirle, Satanás, en el nombre de Jesús, te vas de mi casa, te vas de mi vida, te vas de mi familia, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué hace el diablo? Agarra su cola y sale corriendo. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor Jesucristo es el único que lo ha vencido. Lo venció en la cruz del Calvario, lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz. Es más, cuando el Señor Jesús bajó al Hades a pagar nuestra cuenta, cuando pagó la cuenta, dicen los salmos, Salmo 18, Salmo 21, ¿sí? Dice ahí que el mismo diablo invocaba a Dios para que le ayudara, porque el Señor Jesús
vino sobre de él y le pegó una golpiza que hasta el diablo le pidió ayuda a Dios. Eso dice la Escritura, léelo, está en los Salmos, léelo, ahí está. Hola Paola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Entonces, ¿qué es importante? Es importante que tú como joven consideres la palabra de Dios como algo serio, ¿sí? El Señor Jesús no es un superhéroe, no es Superman, no es Batman, no, es Dios. Él creó los cielos, la tierra, todo lo que hay. A ti te formó con sus preciosas manos en el vientre de tu madre. ¡Qué maravilla! Y bueno, sigamos leyendo entonces los 10 mandamientos de la palabra de Dios. Y aquí dice en el versículo 3, dice Dios, no tendrás dioses, con minúscula, de esos dioses que se hacen los hombres, ¿sí? De yeso, de madera, de papel, esos los hacen los hombres. Y entonces dice aquí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tú tendrás que escoger, ¿sigues al Dios vivo o a todos esos dioses que el hombre crea y que son puro engaño? Tú sabes escoger bien porque Dios te hizo inteligente. Y tú dices, no, yo voy a escoger al Dios que creó los cielos y la tierra, al verdadero Dios. Entonces tú lo escoges. Y dices, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te harás imagen. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestras imágenes? Es que el hombre natural, nosotros, antes necesitábamos ver para creer. Ay, necesito una estampita para creer, ¿no? Y ahí teníamos una estampita. Y la estampita la metíamos en la mochila o en la bolsa porque pensábamos que un pedacito de papel nos podía ayudar. Pero gracias a Dios que Él vino a abrir nuestros ojos. El Señor Jesús vino a abrir nuestros ojos, se abrió nuestros oídos y nos revela la verdad. Porque Dios es espíritu, a Dios nadie lo puede ver, ¿sí? A Dios nadie lo puede ver. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ¿a quiénes? A las imágenes, ni a los dioses ajenos, ni las honrarás, porque yo soy Jehová. Yo soy el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, tu Dios. Y entonces Él empieza a decir, fuerte. ¿Hay alguien más fuerte que Dios? Ay, no lo creo. Celoso. ¿Por qué celoso? Porque te quiere para Él. Porque te quiere amar y te quiere bendecir, ¿sí? Que visito la maldad de los padres. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que no me obedecen, de los que me aborrecen. Entonces, si tú, y esta decisión, déjenme decirles que la tuve yo que tomar hace 30 años, ya cumplí, gracias a Dios, apenas 30 años en el Señor, faltan muchos más, ¿sí? Cuando yo recibí al Señor Jesús como mi Señor y Salvador, recuerdo que la persona que me enseñó la palabra me dijo, si tú recibes al Señor Jesús como Señor y Salvador, la maldición ancestral se rompe. ¿Cómo es eso? Sí, si tú tuviste, y me dijeron, si tú tuviste un papá borracho, tus hijos no van a ser borrachos. Si tuviste un papá mentiroso, tus hijos no van a ser mentirosos. Si tuviste un papá ladrón, tus hijos no van a ser ladrones. Si tuviste un papá bla, 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 tus hijos no van a tener esa maldición. ¿Por qué? Porque tú al recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador, la maldición se rompió.
Y entonces empiezan 1000 generaciones en bendición. Dime, ¿qué escoges? Entonces yo pensé, si recibo al Señor Jesús, la maldición se va a detener y se va a romper. Para que mis hijos, ahí está Evelyn y Quique, no entren en esa maldición ancestral. Se rompe. Y mis nietos sean bendecidos. Mis hijos bendecidos, mis nietos bendecidos, mis bisnietos bendecidos. 1000 generaciones en bendición. ¿Quién no quiere que la maldición se rompa? Por eso yo decidí recibir al Señor Jesús, para que esa maldición se rompiera. Pero es algo serio. Esto es verdad. Y dice aquí también, dice, y hago misericordia. ¿Qué significa misericordia? Ok. Misericordia significa que aunque somos culpables, Dios tiene compasión de nosotros y nos quiere ayudar. Esa es la misericordia, que Dios sabe que necesitamos su compasión porque somos culpables y nos quiere ayudar. Y dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, si nosotros estamos tratando y esforzándonos en obedecer la palabra de Dios, y mira, los mandamientos de Dios no son gravosos, no son difíciles. Lo que pasa es que no queremos. Estamos acostumbrados a pecar y a pecar y a pecar y a pecar. ¿Sí? Pero no. Cuando el Señor Jesús entra en tu corazón, entra el amor de Dios, entra la paz, entra el gozo. Tú pasas cambias de ser esclavo de Satanás a ser hijo de Dios. Tú decides, ¿qué quieres? ¿Ser esclavo del diablo? ¿O ser hijo de Dios? De esclavo a hijo. Del reino de las tinieblas al reino de Dios. Dime si no hay, si es difícil elegir. No es difícil elegir. Y además cuando tú dices, yo sí quiero recibir al Señor Jesús, en ese momento Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el poder de Dios te traslada, te quita del poder de Satanás. Con todo el poder de Dios te quita y te arrancas de cuenta del poder del diablo, porque Dios es más poderoso que el diablo. Y entonces tú, con tu voz, dices, yo decido entregar mi vida al Señor Jesucristo, porque yo quiero conocerlo y estoy agradecida de que perdonó mis pecados y además me va a bendecir, me va a guardar, me va a proveer, va a cuidar a mis hijos, va a cuidar a mi esposa, a mi esposo, según el caso, ¿sí? Porque yo ya no quiero más ser esclavo de Satanás. Quiero ser hijo del Dios vivo, del Dios verdadero. Porque Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno. Y dice aquí, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El día que tú prometas algo en el nombre de Dios, lo tendrás que cumplir. Porque Dios te escucha. Dios no está en una estampa de papel con pinturitas, porque las estampas de papel ni caminan, ni oyen, ni ven. Dios sí te oye, Dios sí te ve, Dios sí te cuida. Entonces, cuando tú le prometes algo a Dios, cúmplele, ¿sí? Cúmplele. Y hago misericordia a millares de los que guardan mis mandamientos. Versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Tú decides seguir al Señor Jesús y Dios lo toma muy en cuenta, ¿sí? Dice el versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. La semana tiene 7 días. La palabra de Dios dice, 6 días trabajarás y un día descansarás. Si no descansas, es pecado, ¿sí? Aquí mismo lo dice versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 6 días. Conozco lugares donde nada más quieren trabajar 5 días.
6 días trabajarás y el séptimo día descansarás de tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, el día de descanso es el día del Señor para ir y escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Versículo 12. Honra. Aquí en donde muchos fallan. Y yo también fallé en otro tiempo. Porque solo Dios es perfecto. Dice aquí en el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre. Hónralos para que tus días se alarguen en la tierra. Y Jehová tu Dios te da, que Jehová tu Dios te da. Hónralos. Ayúdalos mientras puedas. Ayuda a tu padre y a tu madre. Sí, hónralos. Si tú quieres ser honrado por tus hijos, que ellos empiecen a ver que tú honras a tu padre y a tu madre. Amén. Si ves que tu mamá es la última en sentarse a la mesa porque está sirviéndoles a todos, ayúdala. Y que primero se siente ella que tú. Hónrala. Honra a tu padre. Porque este es un mandamiento con promesa, para que seas de larga vida aquí en la tierra y te vaya bien, porque muchos jóvenes les va mal, porque deshonran a sus padres. Y estamos hablando la palabra de Dios, es Dios hablando. Yo solo estoy leyendo la Biblia, ¿sí? Yo soy solo una voz parlante, pero el que está hablando en las Escrituras es Dios. Dice en el versículo 13, no matarás. No matarás. Versículo 14, no cometerás adulterio. No hurtarás. Hurtar y robar son sinónimos. Versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Si alguien llega y te cuenta algo y a ti no te consta, tú no vas a repetir eso porque tú no lo viste. No vas a ser un falso testigo, ¿sí? No vas a decir mentiras, solo vas a decir la verdad. La verdad te va a hacer libre, libre, libre. Yo recuerdo hace muchos años que sonaba el teléfono, ¿no? Y ring, ring, ring. Y entonces contestaba los niños, ¿no? Y la mamá, di que no estoy. Y el niño, bueno, ¿con mi mamá? Ah, dice mi mamá que no está. Entonces, muchas veces los padres les enseñamos a los hijos a mentir. Y después no nos sorprendamos cuando los hijos nos mienten. ¿Por qué? Porque no hay una convicción de pecado. Total, todos mienten, pues digamos mentiras todos. No. Un hombre vale por lo que vale su palabra. Eso lo aprendí muy bien. Una persona vale por el valor que tiene su palabra. Si es un mentiroso, su palabra no vale nada. Entonces, cuando quiera reprender al diablo, el diablo ni se va a ir. ¿Y sabes por qué? Porque es un mentiroso, ni quiere que me vaya. Pero cuando tú dices la verdad, entonces tu palabra tiene valor. Un hombre vale por lo que vale su palabra. Una mujer vale por lo que vale su palabra. ¿Sí? Entonces dice aquí, no hablarás contra tu prójimo
falso testimonio. Si te dicen, usted vio que esta persona se llevó X cosa, y tú dices, si lo digo, van a decir que soy un chismoso. Si no lo digo, va a parecer que no vi que se lo llevó. Tú di la verdad. La verdad te hará libre. Siempre te va a hacer libre. ¿Sí? Versículo 17. No codiciarás. ¿Qué es codiciar? Es querer tener lo que los demás tienen. Cuando debemos de tener contentamiento con las cosas que tenemos. No codiciarás. No envidiarás la casa de tu prójimo. No codiciarás, no envidiarás, no querrás tener la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La codicia es pecado. ¿Sí? Así lo dice aquí la palabra. Alabado sea el Señor. En el versículo 20 dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces, ¿el pecado es algo ligero? ¿Algo sin importancia? No. El pecado es importante porque el pecado te puede separar de Dios. Y si estás separado de Dios, cuando viene el adversario contra ti, ¿quién te va a defender? En cambio, si cometes un error, si pecas, ¿sabes qué? Abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vas a tu recámara, te metes en el cajón de los calcetines si cabes, o en el baño y cierras la cortina, y ahí, a puerta cerrada, habla con Dios y dile, Padre, ¿qué crees? Perdóname. Ya sabía que no debía de haber hecho eso, pero te pido me perdones. Me arrepiento delante de ti y ayúdame a no volver a pecar delante de ti. Y entonces tu relación con Dios se vuelve a restablecer. Cuantas veces peques, cuantas veces pídele perdón a Dios. ¿Sí? Pero con un corazón arrepentido. No planees el pecado para decir, ya sé, voy a pecar y ya sé. Y al rato le pido perdón a Dios. ¿Qué crees? A Dios nadie se lo puede burlar. Porque Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Si nuestro corazón fue sincero, Dios sí te va a perdonar. Pero si tu corazón no es sincero, Dios se va a quedar calladito y tienes que arrepentirte. Si no, estás en una posición muy peligrosa en relación con el adversario llamado el diablo, que viene a matar, a robar y a destruir. Él quiere una oportunidad. Mira, el diablo anda, no te lo digo para que le tengas miedo, sino para que sepas, anda como un león rugiente. Él se cree león, pero no es león. Como un león rugiente, viendo a quién devorar. A ver quién peca para que de ahí me lo agarre. El pecado le da lugar al diablo a venir en contra nuestra. A veces en las noches seguramente tu papá y tu mamá revisan las ventanas, revisan las puertas, que todo esté cerrado. Y dices, ahora sí ya, vámonos a dormir todos, todo está cerrado. Pero cuando hay pecado sin arrepentimiento, es como tener el zaguán abierto, y entonces ahora sí, el diablo anda como un león rugiente viendo a quién devorar. Entonces da el zarpazo y vienen los problemas. Pero gracias a Dios que dentro de nosotros está el Espíritu Santo, cuando lo invitamos a entrar, y Él te va a redarguir y te va a decir, arrepiéntete, pide perdón.
Entrega lo que no es tuyo. Arrepiéntete. Y entonces, ¿sabes qué? En ese momento te vuelve a restaurar tu relación con Dios. Ese lugar, el lugar más seguro es estar en paz con Dios. Si tú estás en paz con Dios, ¿sí? ¿Sabes qué? Ese es el lugar más seguro. El diablo anda suelto, pero más grande es el que está dentro de nosotros. Hay vallados de ángeles a tu alrededor cuando eres obediente a la palabra. No dejes las puertas abiertas. Si el Espíritu Santo te está hablando y tú estás recordando algo que tienes que pedirle perdón a Dios, pídele perdón a Dios, córrele a tu cajón de los calcetines, te metes, cierras ahí. Es una charla entre Dios y tú, nada más. Y entonces vuelves a tu amistad con Dios. Y Dios siempre te va a esperar con los brazos abiertos cuando estás arrepentido. Y Él te consuela, Él te anima, Él te levanta, Él te provee. Él se conduele cuando tú estás sufriendo. Él se entristece. ¿Sí? Y llora. A veces Dios llora, lo hemos visto en la Escritura. ¿Sí? Porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Y por eso la misericordia de Dios es nueva cada mañana. ¿Por qué? Porque la necesitamos todos los días. La verdad, la necesitamos todos los días. Antes de salir de casa, no olvides, dobla tu rodilla y pídele a Dios, Señor, ayúdame, guárdame, ayúdame a no pecar contra ti, fortaléceme, recuérdame tu palabra. Voy contento porque voy contigo. Gracias, Señor, con tus propias palabras. Dios quiere oír a sus hijos, no quiere oír tanta palabra, que son preciosas las palabras que están en la Biblia, por supuesto que son hermosas, pero quiere oír a su hijo, quiere oír a su hija, porque te ama. Amén. Dios es bueno todo el tiempo. Entonces es necesario ser obediente a la palabra de Dios. Entonces, si peco, ¿perderé mi salvación? No vas a perder tu salvación, pero necesitas ponerte a cuentas con Dios para que Él vuelva a protegerte, ¿sí? Y recuerda, las mentiras no hay mentiras piadosas. Ay, es que voy a decir una mentira piadosa para que nadie sufra. No, di siempre la verdad en amor. Dice, hay un salmo que dice que las palabras dichas como conviene, ¿sí? son como manzanas de plata en una charola. Puedes decir todo lo que tengas que decir sin herir a nadie, hablando en amor, sin herir a nadie, ¿sí? Porque todos hemos ofendido muchas veces. Y aquel que no ofende, ese es varón perfecto. ¿Pero qué crees? Estamos aprendiendo todos. Entonces, antes de hablar, piensa bien cómo lo vas a decir. Siempre la verdad, sin herir la verdad, sin herir la verdad. Te hará siempre libre. Amén. Alabado sea el Señor Jesús. Gracias a Dios por su palabra. Yo sé que los jóvenes son valientes, cuando se entregan a Dios, son las personas más maravillosas porque nunca se van a avergonzar de su Señor Jesús. Nunca, nunca. Ellos son auténticos, son reales, no mienten, hablan lo que sienten, son íntegros. Entonces, que Dios bendiga grandemente a nuestros jóvenes y los ayude a permanecer, a establecerse firmemente en la roca de nuestra salvación. Amén. Padre, te damos gracias por la palabra que nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque nuestros jóvenes, Señor, están en tus manos. Los encomendamos a ti, Señor. No permitas que se desvíen ni a diestra ni a siniestra, Señor.
Guárdalos, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendícelos más abundantemente de lo que ellos puedan pedir o esperar. Recuérdales, Señor, tu palabra. Ayúdales a vivirla, Señor, y a hacer un buen testimonio para tu gloria y para tu honra. Te damos gracias, bendito Padre, por la vida de todos nuestros hermanos que están escuchando tu palabra con suma atención, disfrutando tu presencia, Señor, porque nos hablas la verdad que nos hace libres. Gracias te damos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, 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 amén. Gloria a Cristo Jesús. Mañana, recuerden que mañana sábado a las 7 de la noche es la reunión de oración. Y el domingo ya nos estamos reuniendo presencialmente, ya no necesitas hacer una llamada, no olvides tu cubrebocas, eso sí lo seguimos llevando, ahí te vamos a dar gel antibacterial, ¿sí? Y gracias a Dios porque ya nos podemos reunir, si no puedes ir por alguna situación, puedes escuchar por Instagram o por Facebook las prédicas, no te las pierdas. Háblale al que el que no conoce al Señor Jesús, háblale del Señor Jesús. La mies es mucha, los obreros pocos. Todos tenemos que ganar almas para Cristo. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones para todos. Muy, muy buenas noches.